En este video de cálculo vectorial vamos a hablar acerca de derivadas de funciones vectoriales. Primero vamos a recordar un poquito cómo era la definición de la derivada de una función escalar. Nosotros teníamos que esta era el límite de mi función evaluada en un punto un poquito adelante menos mi función en un punto actual, y todo esto cuando este incremento en este desplazamiento se acercaba cada vez más hacia cero. Conforme hacíamos que este desplazamiento, este incremento se acercara a cero, nos íbamos acercando hacia la derivada de esta función. La derivada de una función vectorial tiene una definición muy parecida. Nosotros tenemos que la derivada con respecto del tiempo de una función vectorial r va a ser esta función vectorial r', la misma notación que utilizamos con la derivada, f' de t, va a ser igual al límite de esta función vectorial evaluada en un punto un poquito después o con un pequeño desplazamiento en h, menos esta misma función vectorial sin desplazamiento dividido todo entre h cuando este desplazamiento h se acerca a cero, tiende a cero. Gráficamente, ¿cómo es que vamos a ver esto? Esta curva C que tengo aquí representa a una función vectorial que se mueve por el espacio tridimensional. Si yo escojo un punto cualquiera dentro de esta curva, en este caso el punto P, entonces voy a decir que ese punto lo voy a obtener a partir de mi función vectorial evaluada en un punto particular de t. Si yo tomo un incremento en t, voy a agarrar un segundo punto de esta función vectorial, que en este caso lo tengo aquí, mi punto q. Ese punto lo tuve a partir de hacer un incremento h en mi función vectorial r de t. Con estos dos vectores, mi función vectorial evaluada en un punto y mi función vectorial con un pequeño desplazamiento en h, puedo obtener con una diferencia de vectores este vector que me lleva desde el punto P hacia mi punto Q, que va a ser la posición de mi vector, de mi función vectorial evaluada en el punto final menos mi función vectorial evaluada en el punto inicial. Ahora, si este vector yo lo multiplico por 1 entre h, recordemos que en el caso de vectores, multiplicar por un escalar, lo único que va a hacer es que este vector que se forma aquí sea más grande o más chiquito. Cuando lo multiplicamos por 1 entre h, este vector lo que va a pasar es que se va a alargar. ¿Vale? Ahora, si sacamos el límite de esto cuando este incremento se acerca cada vez más y más a cero, quiere decir que estos dos puntitos P y Q se van a ir acercando más y más, y esta misma línea, este vector resultante que se forma, me va a dar como resultado a un vector tangencial a esta curva C. Tenemos el siguiente teorema para poder calcular la derivada de una función vectorial. Sea r de t una función vectorial con componentes f, g y h, donde tanto f, g y h son todas funciones que tienen derivadas con respecto de t,
Entonces este vector tangente va a estar dado por la derivada con respecto de t de cada uno de sus componentes, f' de t, g' de t y h' de t. Demostración. La demostración está bastante sencillita, por eso lo voy a hacer de una vez. Vamos a partir de la definición de mi derivada de una función vectorial. En esta definición yo tengo que, hay que sacar, o más bien que mi derivada de esta función vectorial va a ser la diferencia entre mi función vectorial perturbada con un delta t menos mi función vectorial original. Como esto que está dentro de estos corchetes son vectores, voy a escribirlos cada uno con sus componentes. Este que está perturbado, t más delta t, todos sus argumentos f, g y h van a estar perturbados en t más delta t, t más delta t y t más delta t. Mi segunda función vectorial, como no está perturbada o no tiene desplazamiento en t, se va a quedar como f, g y h. Ahora, como estos son dos vectores con el mismo tamaño, yo puedo hacer una suma vectorial, o en este caso una resta, y como estoy haciendo una multiplicación por un escalar, 1 entre delta t, esta multiplicación, cuando estamos multiplicando un vector, va a multiplicar a cada uno de los componentes, de ahí que tengamos aquí entre delta t, entre delta t, entre delta t. Aquí en el numerador vamos a tener f de t más delta t menos f de t. Como ambos están en el primer componente, aquí están todos en el primer componente. G de t más delta t, segundo componente, menos g de t en segundo componente, entonces por eso aquí los tenemos en segundo componente. Y resulta también, en la clase pasada vimos que cuando queríamos sacar el límite de una función vectorial, este es equivalente a sacar el límite de cada uno de sus componentes. Esto que tenemos aquí adentro, cada uno de los componentes, es la derivada o es la definición de la derivada de una función escalar. Entonces, en lugar de todo esto, vamos a escribir función prima de t o derivada de la función f de t, derivada de la función g de t y derivada de la función h de t. Y con esto terminamos nuestra demostración para determinar la derivada de una función vectorial. Vamos a resolver ahora un ejemplo. Dada esta función vectorial r de t, 1 más t al cubo en i más t por e a la menos t en j más 2 seno de t en k, nos pide calcular la derivada de esta función vectorial. Entonces, queremos sacar la derivada con respecto de t de mi función vectorial r de t. Esto va a ser igual a la derivada con respecto de t de cada uno de los componentes de 1 más t al cubo en i más la derivada con respecto de t, t por exponencial de menos t en j más la derivada con respecto de t de seno de 2t en k. La derivada de 1 más t al cubo va a ser 0 más 3t al cuadrado. Todo esto en i. La derivada de t por exponencial de menos t. Aquí, como tengo un producto de dos funciones, esto va a ser primero la derivada de uno de los componentes, en este caso t, por
la otra función se queda igual, menos t más t veces multiplicado por la derivada de exponencial de menos t. La derivada de exponencial de menos t es la misma exponencial multiplicado por la derivada del argumento del la derivada de una exponencial es la misma exponencial multiplicado por la derivada de este exponente, que es menos 1. Esto en j, y la derivada de seno de 2t es coseno de 2t multiplicado por el argumento de coseno, más bien multiplicado por la derivada del argumento de coseno, en este caso es 2. Todo esto en k. Vamos a reescribir esto, simplificar lo que se pueda simplificar, pero más que nada reordenar. Aquí me va a quedar t al cuadrado en i más uno menos t que multiplican a exponencial de menos t en j más 2 veces coseno de 2t en k. Esto sería mi derivada de esta función vectorial. ¿Qué nos dice el inciso B? Determinar el vector tangente unitario. ¿Qué es el vector tangente unitario? Fíjense, si esta derivada de mi función vectorial es el vector tangente, porque esto que es una derivada, sigue siendo un vector. Entonces tengo que esto es mi vector tangente. Para que este vector tangente sea unitario, lo único que tengo que hacer es calcular su vector unitario. Entonces mi vector tangente unitario es la derivada de mi función vectorial entre la magnitud de mi función vectorial voy a escribir por acá la magnitud de mi función vectorial. Muy importante aquí, en t igual a 0. Entonces tengo que evaluar mi vector, mi función vectorial en 0. Entonces voy a tener la magnitud, aquí voy a tener 0, exponencial de e a la 0 me va a dar 1 multiplicado por 1 menos 0. Aquí voy a tener 1, coseno de 0 es 1, 1 multiplicado por 2. Aquí voy a tener 2. Esto es igual raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y esto nos da raíz cuadrada de 5, que es aproximadamente igual a 2.236. Entonces vamos a mi vector unitario, va a estar dado por 0 entre raíz de 5, 1 entre raíz de 5 y 2 entre raíz de 5. Este de aquí es mi vector tangente unitario
cuando t es igual a 0. Vamos a resolver otro ejemplo. Tenemos una función vectorial raíz de t en i más 2 menos t en j. Nos piden determinar primero mi derivada vectorial. Para sacar la derivada de esta función vectorial tengo que sacar derivada con respecto de t de cada uno de los componentes y j. Aquí esta raíz cuadrada la voy a reescribir como t a la 1 medio. La derivada de t a la 1 medio es 1 medio de t a la menos 1 medio. Esto en la dirección y. La derivada de 2 menos t es menos 1. Multiplicado por j voy a quedar nada más con j. Después nos pide graficar mi función vectorial y mi vector tangente en un punto en particular en t igual a 1. Entonces nos piden graficar mi función vectorial. Esta curva es mi función vectorial. Vamos a dibujar mi vector r en 1. Voy a sacar mi regla. A mi vector r. Ponerle aquí que este es mi vector r en 1. Vamos a escribir por acá cuánto vale r en 1. R primo. Esto es 1 medio. Multiplicado por 1 entre raíz cuadrada de 1. Me va a dar 1. Menos j. Fíjese, mi vector es un vector que va a moverse 1 medio hacia la derecha, quiere decir hacia aquí, y va a bajar un punto, entonces va a tocar, voy a poner de otro color, va a tocar este punto de aquí. Vamos a acomodar mi regla. Ahí está, casi la tiene. Entonces, esta línea que acabo de dibujar con negro es mi vector tangente evaluado en el punto t igual a 1. Pues con esto termino este ejemplo y este video. Les voy a dejar un par de ejercicios donde tengan que calcular la derivada de una función y graficar el vector tangente en un punto.